Buenas tardes, ¿cómo están mis queridísimos? Bueno, vamos a esperar que se conecten. Hoy feliz como siempre, como todos los martes, encantadísima de estar con ustedes. Y hoy con un tema súper interesante. Hola mi querida Adela, encantadísima de saludarte. Hola Oscar. Vamos a dar unos segunditos a que se conecten para poder comenzar y esperar que se conecte el doctor Ricardo Montiel, que va a conversar con nosotros acerca de los adolescentes, de todo su desarrollo, para poder entender un poco todas esas conductas. Hola, saludos de Campeche, encantada, qué alegría. Bueno, se están conectando cantidad de personas queridas, de verdad que yo estoy feliz de compartir con ustedes este rato que estoy segura va a ser muy interesante. Vamos a invitar al doctor Piel para que compartamos este rato que estoy segura. Hola Adri, hola Joa. Hola Gaby, Hola mi queridísimo, ¿cómo estás? bien chévere, ¿eh? Qué bueno, te escucho, pero no te veo. No me ves, ay, qué fastidio, no puede ser. Déjame intentar de Sí, nuevo, pues. Déjame ok, volver tú sabes que me me pasó. salgo y entro. Ok, si quieres te doy un tip que a mí me pasó. Yo tuve que A ver, desinstalar en algún momento no sé cuánto te vas a tardar en eso, el Instagram y volverlo a instalar para poderme ver. ok, no, pero tranquila, yo salgo y entro, que ya lo hice en otras oportunidades, Listo, ok. va, Vuélveme a te invitar. espero. Ok, lo pensaré. Hola Yari, qué alegría. Ana Pau, mi niña linda, qué alegría de verdad ver a tanta gente querida aquí. Y bueno, nada, hola Carola, vamos a esperar, ok, vamos a esperar que el doctor se conecte a ver si lo logramos. Estoy segura que sí. Y ahora, nos vemos. No, te escucho perfecto, pero ¿Todavía no no me te puedes ver? veo. No, sale como Ok, el... ya sé lo que voy a hacer. Dame un minuto, sigue hablando Oh, con tus followers, yo, ok. yo voy sacando, tranquila. Ok, ok. Tatiana, mi Adri, abrazos apurruñados para ti. Ana Mercedes, bueno, cantidad de gente querida, qué alegría. Vamos a esperar unos minutitos que el doctor Ricardo Montiel resuelva un poquito ese problema de conexión que estamos teniendo para poder conversar un rato sobre este tema pero tan interesante, que es el desarrollo de los adolescentes. Vamos a ver. Hola, mi prima, Doña. Qué alegría, qué alegría. Vamos a esperar unos minutitos. Me pareció interesante que compartamos este rato con el doctor Ricardo Montiel, porque en casi todos los live que hemos tenido, que hemos compartido, diferentes disciplinas, diferentes estrategias, en casi todos sale, cuando ustedes preguntan, el tema de los adolescentes, cómo manejan los adolescentes estos momentos desafiantes, cuál es las necesidades del adolescente, cómo podemos introducirlos en el mundo del mindfulness y todo lo que hemos trabajado. Ha habido mucha inquietud en cuanto a los adolescentes. Y eh, me pareció muy importante que sea el doctor Ricardo Montiel, especialista en adolescentes, que nos
que nos aclare tantas dudas que tenemos. Ahora sí, Dime que sí. Ah, ok. Listo. Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, chévere. Qué Que alegría verte. Años que no nos veíamos. mucho tiempo, mucho Por si tiempo. acaso la gente que no sabe, nosotros somos familiares, somos primos. Así es, así es. Y Ok. muchísimo tiempo que no nos vemos porque, bueno, además yo estoy en México y las veces que he ido a Venezuela ha sido como que muy flash. Claro. No, Sí, no, no, tranquila. sí, sí. De verdad, gracias Está por invitarme. preguntando si el doctor Montiel se encuentra en Venezuela. Sí, atrapado aquí. Aquí está. Así es, Aquí así. estamos. Bueno, yo feliz, feliz y honrada, Ricardo, de verdad que te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación y que estemos aquí este rato conversando un poquito de nuestros adolescentes. Les contaba a los amigos Ok. que estaban conectados que, bueno, he hecho varios live en con diferentes disciplinas, eh, trabajando mindfulness, trabajando meditación, trabajando las pérdidas en estos momentos de pandemia y todos, invariablemente hay preguntas acerca de los adolescentes. Entonces a mí me pareció importantísimo invitarte para tener información de qué es lo que está pasando con los adolescentes en ese momento tan importante que es como un puente hacia la adultez. ¿Qué pasa en su Ujú, cuerpo? Vemos, hay cambios que vemos físicos muy evidentes, pero otros no son tan evidentes, hormonales, neurológicos, y me encantaría que seas tú quien nos explique cuál es ese desarrollo, cómo se va claro, desarrollando el adolescente. Bienvenido. gracias. Mira, Gaby, cuando hablamos de adolescentes, vamos a irnos así como a lo más básico, así como vamos a hacer un pequeño curso rapidito tipo TED Talk de lo que es la adolescencia y adolescencia con S y C, porque la gente, cuando tú le preguntas a cualquier persona y si lo hacemos, vamos a ver que los adolescentes adolecen que les falta, que no tienen, que padecen. Pero eso es Ujú, adolecer con C, no adolecer con SC, porque adolescente viene de la palabra adolecer o de la raíz griega adolecere, que significa capacidad de vida y fuerza vital. Todo lo contrario de que adolece o que padece. Solamente que lo hemos etiquetado mal, lamentablemente, y lo hemos vendido mal en el mercado. Eh, Igual medicina adolescente se debería llamar la medicina del efebo o efebología, y suena tan medio feíto que no se vende, ujú, entonces le pusimos medicina adolescente, pero es una ujú. rama pediátrica fundamentalmente, es una especialidad dentro de pediatría. Yo en la vida real soy pediatra, veo Ujú. bebecitos y resulta que, vamos a decir, no es mi hobby porque eso se estudia, es toda una especialidad dentro de la pediatría. Yo veo adolescentes o soy un pediatra que habla tonterías con chamo, ¿ok? Si quieres ponerlo de alguna manera. Eh, pero también los examinamos y como tú hablabas de adolescencia como una etapa de cambios importantes, como Ujú. definitivamente lo es. Estamos hablando de cambios importantes desde el punto de vista físico que tienen que ver con pubertad, ¿ok? Los cambios que te están preparando para tener bebés, ¿ok? Tú te estás preparando poco a poco, tu cuerpo se prepara para que no desaparezca la humanidad en el apocalipsis zombie que estamos viviendo ahorita, entonces tengamos bebés. Entonces, por supuesto, eso implica que los sistemas que se encargan de unificarse y conectarse para hacer bebés, le hace bloque A con el bloque B o genitales, Ujú, ujú. están en el proceso inmediato de desarrollo, tanto la hembra como el varón, y puede aparecer tan temprano como a los 8 años y medio en la hembra, Ah, y tan en el varón un poquito más temprano. tarde, generalmente llevamos un año y medio atrás. Dime. No, no, que tan temprano me llamó la atención. Sí, claro, nosotros hablamos de adolescencia de un periodo de edad, un intervalo de edad que va de los 10 a los 20 años, Ujú. porque justamente más o menos en esa etapa es cuando se presentan no solamente los cambios físicos, sino los cambios emocionales y al mismo tiempo los cambios emocionales que te van a llevar a ser teóricamente un adulto, ¿ok? Y muy teóricamente subrayado y entre comillas y en rojo. Eh, pero bueno, por supuesto, incluso países como el nuestro, le hace para acá, Venezuela, como somos países teóricamente en vía de desarrollo, nos dan 5 años de gracia para ver si podemos completar todos los objetivos que teóricamente
deberíamos tener listos para ser adolescentes, pasar de adolescentes a adultos, ¿ok? Que incluyen cosas como lograr tu identidad personal o individual, lograr tu identidad sexual, lograr tu independencia económica y emocional progresivamente, y de alguna manera tener un objetivo de vida, le hace carrera, etcétera, etcétera. Eso Ujú. generalmente no es muy fácil de lograr antes de los 20, incluso antes de los 25 años. O sea, no sé si a ti te pasó, pero la gran mayoría, y eso lo dicen muchos estudios, que las personitas adolescentes o mis adolescentes, vamos a llamarlos centennials ahora porque ellos quieren llamarse centennials, es el Ujú. perfil de los digitales, de los adolescentes digitales que nacieron del 95 para acá, del 2000 para acá. Okay, por eso son adolescentes de esta época. Ellos, cuando estaban en esa etapa de que paso de bachillerato a alguna cosa después, que no sé, voy del gran salto a la vida real, la mayoría no tiene ni idea para dónde va a ir. Ujú. Okay, si voy a estudiar medicina porque en mi casa quizás voy a estudiar leyes porque hay un abogado por ahí en la familia, pero la mayoría no tiene esa situación vocacional especial desde que eran chiquitos y que jugaban con muñecas a que los defendían en una corte o que los cuidaban en un hospital. Resulta que no, hay todo un proceso evolutivo que implica emocionalmente llegar a ese momento y generalmente es mucho más tardío de los 20, incluso los 25 años para la Ujú. mayoría de los seres humanos. ¿Okay? Ahora, esos cambios Ok. físicos que están ocurriendo en tu cuerpo, le hace no solamente los genitales, por supuesto, porque la adolescencia es la etapa de la vida donde crecemos tan rápido o más incluso que en la etapa fetal. Mm. ¿Ok? Claro, la etapa fetal es la etapa, en el útero son 9 meses, la adolescencia dura unos 10 años más o menos, entonces no es tan rápido, pero es tan rápido como en algunos momentos, porque por ejemplo en el pico de velocidad de crecimiento yo puedo llegar a crecer 1 centímetro por mes en la etapa de máximo crecimiento de la adolescencia, que coincide generalmente con la mitad de la pubertad, casi que cuando estamos terminando la pubertad, casi cuando Ujú. ya a las muchachas les falta poquito para tener su primera menstruación, que es la menarquia, y muy poquito a los varones cuando empiezan a cambiar la voz, que es prácticamente los últimos eventos, no hablé de la polución blanca ni nada por el estilo, sino cuando tú tienes tu menstruación, el 70% de las muchachas están listas, puede ocurrir tan temprano como a los 14 años o tan Ujú. tarde como a los 17, 18 años, es normal, Ok. aunque ya después de los 15, 16 tú empiezas a buscar qué está pasando. Y en el varón, nuevamente, nosotros llevamos año y medio atrasados. Nosotros Ujú. siempre estamos un año para atrás con respecto a la evolución, no solamente desde el punto de vista física, sino desde el punto de vista emocional también, en cuanto a adolescencia como tal. Ok. Pero sí, son un grupo interesante, sin duda alguna, Ujú. que está cambiando radicalmente. Hay una cosa que yo creo que viendo lo que tú colocaste en tu Instagram, que eres experta en tanatología, etcétera, etcétera, el adolescente casualmente tiene un tánatos relativamente alto. ¿Okay? Me imagino que todos sus seguidores son perfectamente entendidos en el área de tánatos, pero la gente que me sigue a mí, que son 3 mamás más o menos y mi tía, eh, resulta que no tienen ni idea qué es esto. Cuando estamos hablando de Thanatos, estamos hablando del dios de la muerte, pero de muerte pasiva y agradable y bonita, que era el hermano gemelo de Hipnos, que era el que se encargaba del sueño. Resulta que Hipnos tenía más poder que Thanatos. Pero bueno, hablamos de tanatología, algo que está relacionado con la muerte, ya sea no solamente el duelo de la pérdida, sino el manejo del concepto muerte como tal. Y Ujú. resulta que el adolescente tiene un tanato burda, bastante, enormemente elevado. ¿Ok? Y uno Es empieza a una preguntarse por qué. característica, una característica muy del adolescente. Eso no me va a pasar a mí. Yo puedo, o sea, sé que pudiese pasar, pero eso no me va a ocurrir a mí. ¿Por qué pasa eso, Por Ricardo? supuesto, pero eso tiene una explicación. O sea, Ok. eso tiene una explicación perfectamente natural y hasta el punto de vista fisiológico. Recuerda que el adolescente, así como están cambiando los genitales y los músculos y la estatura y todo eso, está cambiando la estructura cerebral y no es que tienes nuevas neuronas, es que estás estableciendo nuevas conexiones neuronales. ¿Ok? Eso es la última teoría que se está manejando en esto, que es que tú tienes un número definitivo y finito de neuronas, pero lo que se hacen es conexiones nuevas y se hacen reconexiones en un momento determinado de tu vida dependiendo de las experiencias que vas teniendo ocasionalmente. En la adolescencia eso es mucho más activo, ese proceso, porque la corteza prefrontal, que es la que se encarga mucho de la parte racional,
es la que empieza a dominar poco a poco todo este proceso de crecimiento y está buscando dónde meterse para tratar de establecer sus nuevas conexiones. Entonces, hace una cosa que se llama el síndrome normal del adolescente. ¿Qué es eso? Es. Cuando tú hablas de síndrome, hablas de una enfermedad. ¿Okay? Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que catalogan o caracterizan a una enfermedad. Pero si le colocas la palabra normal, o sea, el conjunto de síntomas y signos normales del adolescente. Por eso es el síndrome normal de la adolescencia. Si lo tienes en otra etapa de tu vida, vas a casa de doctora Godoy o vas a casa de un psiquiatra. Pero resulta que en ese síndrome hay varias cosas que explican el perfil del adolescente, porque esa inclinación quizás o ese coqueteo que hay constantemente con la posibilidad de muerte. Para empezar, esa corteza prefrontal no es totalmente dominante, sino que está empezando a desarrollarse y es más impulsiva de lo que uno quisiera que fuera. Por lo tanto, las decisiones son muy rápidas y no necesariamente son de evaluación más abstracta de los pros y los contras que podemos en algún momento como más adultos podemos hacerlo. El adolescente simplemente se le ocurre y lo hace. Y después que ya salté de ahí, ya no me puedo echar para atrás porque, bueno, voy cayendo directamente hacia el pavimento, ¿no? Entonces ya no lo puedo hacer. Pero eso de alguna manera, el que yo sea de una emocionalidad bastante lábil, casi borderline, no vamos a decir para hablar de que sea triste o deprimido totalmente o sea completamente hiperactivo, sino simplemente se va para los extremos con mucha facilidad porque su mecanismo de control todavía no tiene la capacidad de ejercer los límites adecuadamente. Entonces, esa imposibilidad no nos ayuda mucho como adolescentes porque entonces la capacidad de análisis de riesgo es relativamente, para no decir nula, es bastante limitada. Y por lo tanto, lo que tú acabas de decir hace un momento, eso no me va a pasar a mí. Ahora, eso no me va a pasar a mí es la respuesta inmediata de yo no entiendo que me pueda pasar a mí. Eso le puede pasar a otra gente, pero en mi computadora, en mi cerebro, eso no está decantado lo suficiente para yo decir, ah, mira, de verdad me puedo embarazar, de verdad, si yo corro, si yo manejo el carro tomado, voy a tener un accidente, si yo me sumo en parapente, puede ser que me caiga y me muera y me tenga un accidente. No, esa capacidad de análisis de riesgo todavía está en desarrollo y estoy dominado más por la impulsividad. Y eso le agregas entonces el hecho de que siento que yo soy prácticamente invulnerable. ¿Ok? Invulnerable en el sentido no que me rebotan las balas como Superman, pero sí que cualquiera de estas cosas malas no son las que me van a ocurrir a mí, porque yo soy absolutamente narcisista además. Esa es parte del síndrome también. Yo soy el ombligo del mundo, a mí no me importan los demás, el mundo gira a mi alrededor, los demás me importan es como mis pares, para de alguna manera involucrarme en toda la situación difícil que representa la adolescencia como tal, y yo separándome de mi familia, que estoy viviendo el duelo de separarme progresivamente de los niñitos, que era yo antes, de la parte infantil, pero tampoco me quiero acercar tanto a mi familia, al contrario, empiezo más bien a rebelarme ante las figuras, entre comillas, de autoridad. Entonces estoy en ese limbo que busco otros adolescentes para, de alguna manera, sentirme un poquito más con soporte, supuestamente, para manejar todo este duelo que significa salir de la niñez. Entonces, por supuesto, todo este menjurje, este caldo de cultivo que tenemos, evidentemente de altísimo riesgo, lamentablemente, para todas las cosas que el adolescente vive hoy en día. Si además de esto le agregas lo que yo llamo la sabiduría natural del adolescente, que además no es mentira, es un concepto que yo he manejado por mucho tiempo, que es que debido a que tú como persona humana todavía no has vivido en esta tierra las experiencias que han vivido los adultos significativos a tu alrededor, probablemente no estás teñido ni has hecho las conexiones necesarias de los duelos, de las emociones, de los aprendizajes que has tenido en algún momento como adulto, y todas esas experiencias las vas a tener, seguro que sí, pero no aprendes como quien dice, como decía mi abuelita, en cabeza ajena. Pues tú puedes tener muchísima información, pero hasta que no la vives realmente, no haces la introspección emocional necesaria para entonces aprender realmente y hacer la conexión que estás buscando neuronalmente. Entonces, por supuesto, esa sabiduría natural del adolescente tiene que ver con que yo soy un poquito más ingenuo, casi virgen de experiencias,
y por lo tanto, de repente hago unos análisis que quizás uno, con todas las restricciones que ha tenido a través de las experiencias personales que hemos vivido, de repente no pensamos tan fuera de la caja con tanta facilidad como lo puede hacer el adolescente. Entonces, el adolescente es realmente inventivo, es un genecillo explorando todo el tiempo en busca de una cosa que han perdido, que es poder. ¿Okay? Yo no tengo poder sobre nada, yo soy un recogelatas prácticamente, no tengo cuenta en dólares, no tengo apartamentos, no tengo derechos legales, tengo algunas cosas ahí que me ayudan en la LOBNA, pero no la conozco muy bien y me interesa. Entonces, yo vivo de una gente que me firma los cheques y me manda. Mm. Entonces, por supuesto, yo me rebelo contra ellos, pero estoy buscando alguna cosa que me dé poder, de alguna manera, que yo me sienta que todo lo que yo perdí, que cuando era niñito perfecto, que todo el mundo me quería y me apretaba el cachete y me iba para la playa con mi papá y mi mamá feliz y contento, ahorita no voy para la playa ni que me obliguen, y menos para misa, y no se te ocurra tocarme porque ya yo soy grande. Ujú. Entonces, claro, todo esto hace que los adolescentes sean un poquito más creativos de lo que necesitan ser a veces, y por eso los riesgos se van renovando trágicamente, porque además de las cosas nuevas que van aprendiendo, aparecen nuevos instrumentos que los colocan en situaciones de mayor riesgo. Eh, o sea, te puedo dar un ejemplo. En nuestra época, de repente tu forma de escaparte del lío de ser adolescente y de ser mayor al mismo tiempo era echarte unos palos y tomar un poquito más de la cuenta en un momento determinado. Hoy en día ya no es suficiente eso. Ahora yo necesito tomar hasta que llegue casi al coma etílico y además tenga la posibilidad de que me tomen un video para yo montarlo en YouTube, para además entonces obtener los 15 minutos de fama que necesito como adolescente centennial, ¿ok? Ujú. Porque eso es otra Ujú. cosa, esa sí es una cualidad, entre comillas, de los adolescentes hoy en día, que yo tengo esa posibilidad de tener esos 15 minutos de fama y por lo tanto lo estoy buscando. Estoy buscando ese rush de oxitocina, de serotonina, de todo lo que me da cuando me suena el ping del like de algo que yo puse y monté en internet. Entonces, por supuesto, si tú y yo nos echamos palos, estos chamos se echan palos hasta que se mueren y textualmente llegan a comas etílicos, ya ha pasado, en las ceremonias de hazing en las universidades, pero se va un poquito más allá. Yo no sé si tú Mm. sabes de esto, pero y A ver, esto es para espantar un poquito a la gente que nos está quiero- viendo, quiero- para hacer algo diferente. si me Este, permites, Ricardo, así de creativos somos, no, así de una creativos somos que de repente aclaratoria. yo digo, yo voy a... Cuando tú dices echarme polvos aquí en México, es otra, digamos, Ajá, es emborracharse, es tomar y tomar y tomar para hacer un poquito de traducción. exacto. Disculpen mis amigos mexicanos. No, no, Eh, no, no, exacto, tranquilo. te Yo hago la emborrachas. traducción simultánea. eh, Pero en vez, estos chamos de ahora centennials, y no son tan nuevos tampoco estas cosas, pero los centennials han descubierto que una forma de acelerar el proceso de intoxicación etílica o de emborrachamiento, de que no me cachen o no me descubran porque no tengo aliento etílico, entonces tengo que utilizar otras vías de introducción del alcohol a mi cuerpo, y al mismo tiempo es una demostración de atrevimiento y de bravato que pueden tener en un momento determinado que me permite salir en redes. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de tomar mucho, mucho, mucho por la boca, puedo tomar por diferentes áreas. Hago shots de tequila o shots de vodka en los ojos, ¿ok? En mi ojito y me da una conjuntivitis y hasta lesiones de córnea, pero me tomé una foto y todo el mundo me aplaudió. Puedo inhalar con el vaporizador de la casa, respiro alcohol en vez de los medicamentos para el asmático, y entonces por supuesto hago una lesión de necrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Ni hablar de los vapeadores, pero solamente estoy hablando del ejemplo del alcohol. O me hago un enema de alcohol, que eso está como que recontra de moda últimamente, y entonces introduzco grandes cantidades de alcohol a través de un enema, que eso me puede hacer una rectocolitis ulcerosa, etcétera, etcétera, pero me echo palos por atrás, ¿ok? Por el, por el recto, ¿ok? Así Y como hay esto medicamentos que se ocasiona los utilizan mismos por allí, efectos, Ricardo. Ocasiona los mismos efectos que si yo me tomo el alcohol tomado. no, el, no, el problema que tenemos con todas estas vías poco comunes o Ujú. poco convencionales de ingerir alcohol o de consumir alcohol, mejor dicho, de introducir alcohol en el organismo, es que la absorción es errática. No sabemos cuánto vas a absorber de eso. Tiene lesiones generalmente de la mucosa local porque no está preparada para eso.
ya sea el recto, la mucosa del ojo, la conjuntiva, etcétera. Entonces, por supuesto, no es una opción. Y si además agregas que puedes agarrar, y esto me da mucha risa, pero tampones eh, y los impregnas de vodka y te los introduces en la cavidad vaginal. También produces una vulvovaginitis, pero teóricamente vas prepagado, te vas preparando para la fiesta ya de antemano y no te van a detectar el aliento de alcohol que estás utilizando. Entonces, Ujú. solamente con este ejemplo podemos entender esa sabiduría, entre comillas, natural del adolescente que lamentablemente se ha dejado seducir, como digo yo, en la Guerra de las Galaxias, se ha dejado seducir por el lado oscuro de la fuerza. ¿Ok? Porque si tú fueras como la gente de la gente buena, Los de del lado edad. bonito de la fuerza, no te metes en esos líos y estás creando otras cosas. ¿Ok? Pero resulta que lamentablemente hay otra cosa típica del adolescente, de ese síndrome normal del adolescente, que es la necesidad de pertenencia. Como nos Ujú. estamos alejando de nuestro grupo, poco a poco estamos tratando de ser parte de otro tipo de grupos. Además, hoy en día los grupos son extremadamente complejos, son extremadamente abundantes y variables, con requisitos de ingreso totalmente, incluso a veces bizarros, y lamentablemente no formalmente escritos. No es que hay un reglamento que tú sepas, y este grupo me gusta más que el otro y me voy a meter en este. No, tú tienes que ir metiéndote a ver cómo te va, ¿ok? Y es Ujú. complicado. Entonces, a veces resulta que la pirámide de popularidad que nosotros manejábamos, que tú eres mucho más joven que yo, pero en mi época el ser popular era ser un geek o un nerd, ¿ok? La gente que era popular eran los buenos estudiantes, las personas que se destacaban en alguna actividad deportiva, que tenían una cualidad artística, etcétera. Incluso hasta los que eran parte del grupo de la parte política, del poder del colegio, etcétera, etcétera, la institución educativa. Hoy en día, ese grupo que estaba en el tope de la pirámide cambió completamente y está en la base. ¿Ok? Porque en la pirámide ahorita están los malos. Los que están en el vértice de la pirámide son los chamos que son populares porque son los que se atreven a desafiar la autoridad, los que no necesariamente consideran que estudiar es importante y las notas mucho menos, porque eso es de los nerdos y los bobos y los tontos. Ujú. Eh, Además, desarrolla una serie de actividades de riesgo importantes, incluyendo todo lo que dije de consumo de drogas, de alcohol, inicio de sexualidad a tiempo, y por supuesto además el bullying que pueden hacer y actividades que los colocan en riesgo, todas. Ujú. Riesgo de muerte inminente o riesgo de lesión a corto o mediano plazo. Entonces, sí, el adolescente tiene todo este caldito de cultivo con un tánatos bastante alto, aunque nunca ha sido calificado de esa forma, solamente que ahorita después que hablamos de este tema, me llamó la atención y me puse a investigar y de repente la respuesta es, lo tienen más alto de lo que uno se imagina. ¿Okay? Ujú. Esa pulsión hacia la muerte sin querer eh, es más importante de lo que uno se puede imaginar muchas veces. El hecho de que los adolescentes incurran en este tipo de actividades de riesgo o actividades deportivas de altísimo riesgo, paracaidismo, parapente, ¿cómo se llama esto? Parkour, etcétera, etcétera, que son, la mayoría son adolescentes que hacen estas cosas, es porque uno, no pienso que me va a pasar nada y yo soy chévere, invulnerable, y segundo, porque de repente, si me pasa, ¿qué pasaría si el mundo no me tiene a mí? Se acaba el mundo, porque yo no, el mundo gira a mi alrededor. Entonces, ¿qué me Mm. importa? Entonces, sí, tenemos que estar pendientes de nuestros adolescentes cada día más. O sea, Y es hoy en día, se unen demasiados hoy, factores, esa creatividad maravillosa y también ese tánatos tan alto que desafían, o como dices, coquetean constantemente con los riesgos, no miden consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer los adultos para acompañar? Bueno, primero una pregunta. Esa madurez de esa corteza prefrontal llega a qué edad aproximadamente y qué podemos hacer nosotros los adultos para mm, acompañar o ser esa madurez dentro de esa inmadurez de esa corteza. Cuéntame un poquito. me encantaría decirte que ocurre el día después que cumple 20 años y un segundo, o 25 años y otro segundo más.
Lamentablemente no es así porque, como te dije antes, esta maduración depende de experiencias personales. Si Ujú, tú no necesariamente tuviste la oportunidad de, uno, tener adultos significativos que te orientaran adecuadamente y estuvieran contigo acompañándote en este proceso de crecimiento personal y de búsqueda de identidad, posiblemente el proceso se va a alargar más tiempo. Si no tuviste las experiencias y estas experiencias las sustituiste por otro tipo de experiencias, le hace drogas, alcohol, conductas de alto riesgo en general, o tuviste alguna situación de vida compleja desde el punto de vista de embarazo o un accidente importante, pues también vas a tener una limitación en ese proceso de desarrollo. Entonces no hay una edad cronológicamente establecida para decirte, a partir de los 20 años van a ser panas tuyos y ok. van a ser muy amigos tuyos y van a ser cuates contigo y, güey, ahora tienes otro amigo nuevo. Pero resulta que no es así. ¿Ok? Mm, Lamentablemente depende de cada quien tiene un ritmo, tiene un tempo. Cada mm, muchacho, cada muchacha, cada adolescente tiene un tempo de crecimiento, no solamente desde el punto de vista físico, sino ujú, desde el punto de vista emocional también. ujú. Entonces, tenemos que darle la oportunidad, los acompañamos, los dirigimos, tenemos que ejercer nuestro rol, que es importante. En algún momento se vendió la idea de que nosotros tenemos que ser panas de nuestros hijos, tenemos que Mm. ser amigos de nuestros hijos. Eso es muy típico de los años 60 de la nación de los Flower Childs, Los etcétera. vampiros. Eh, eso creo que se cambió, se tergiversó el concepto porque creo que lo que se estaba tratando de decir era que debíamos ser amistosos con nuestros hijos, que es diferente de amigos. Ujú, ¿Ok? ujú, Yo no soy par de un adolescente, no soy de la misma edad. A mí me toca ser el rol del adulto significativo que sea papá, mamá, tía, abuelo, profesor, etcétera, etcétera, que va a ejercer el rol adecuadamente. Y el perfil que me toca hacer es de guía, de establecimiento de normas, de negociación de las mismas, de aplicación de, vamos a llamarlo, no castigos ni regaños, sino más bien restricción de beneficios de acuerdo al cumplimiento de las negociaciones que hemos estado estableciendo a lo largo del tiempo. ujú, Y fundamentalmente, yo no soy pana tuyo, yo no soy tu amigo, yo soy tu papá o tu mamá y a veces te tengo que decir que no, a veces muchas más veces de las que yo quisiera, y te vas a poner bravo conmigo y me vas a tirar la puerta y yo lo voy a entender, pero igualmente tengo que seguir en mi posición de adulto que está aquí porque además lo necesita. Porque el lado oscuro o el lado oculto, mejor dicho, de ese adolescente que se pone bravo contigo porque lo mandas y lo tienes controlado, es todo lo contrario, es una persona que hasta cierto punto te va a agradecer un poquito más adelante que estuviste pendiente de él o de ella y que estabas allí en el momento que lo necesitó y que gracias a Dios que me dijiste que no fuera, mamá. O qué bueno que me dijiste que no hiciera esto porque no, de repente no lo había pensado bien y mira, la amiga mía le pasó tal cosa. O qué bueno, mamá, esos consejos que tú me dabas. ujú, Entonces, ese es el rol que nos toca a nosotros estar de acompañamiento adecuado. Un acompañamiento activo, absolutamente casi intrusivo, no necesariamente del todo intrusivo, pero sí, o sea, la puerta del cuarto de mi hijo, o sea, la palabra privacidad es muy importante, porque la puerta del cuarto de mis hijos adolescentes no es inexpugnable, no es la bóveda de un banco mm, que solamente pueden entrar ellos, clave secreta. ¿Okay? La puerta es la puerta de mi casa, de la comunidad familiar, de la familia Godoy o de la familia Montiel. mm, Entonces, nosotros tenemos reglas en la casa y las reglas son ABC. En mi casa la regla es, tú no tienes la puerta cerrada nunca con llave, a menos que me pidas permiso para hacer algo que necesites, la puerta está cerrada con llave. Y como nunca vas a tener necesidad de hacerlo, porque incluso cuando sé que te esté vistiendo, basta que cierres la puerta para yo no entrar en tu cuarto y siempre voy a tocar la puerta antes. Y te voy ujú, a pedir permiso, pero voy a entrar. ¿Ok? Entonces tu privacidad no es un privilegio, es un beneficio que tú te ganas, porque a mí me toca en mi rol de adulto significativo estar pendiente de absolutamente todo lo que yo pueda, para evitar, lamentablemente, que todo este proceso de desarrollo que apenas está empezando te pueda colocar en una situación de riesgo. No es que desconfíe de ti, mi amor lindo, es ujú. que desconfío de lo que está pasando a tu alrededor. Ok. ¿Okay? Y tu computadora no tiene todas las aplicaciones que necesitas, lamentablemente todavía. Ujú. Y eso poco Esa es a la poco pregunta. se va a ir, digamos, modificando en la medida de que el adolescente va a ir madurando y va teniendo esas experiencias que tú me estás comentando, ¿no? Sí,
Eh, si nosotros, como te digo, hay una cosa, hablamos de los factores de riesgo, ¿ok? Ujú. Pero también hay una cosa interesante que se llama factores de protección. Y antes Sectores. de entrar en factores de protección, te quiero comentar algo que también es muy bonito del adolescente, que también además es de las cosas estupendas que tienen es su sabiduría natural y esa capacidad vital que tienen, todas estas cosas lindas que hay, que no son aborrecentes, como los llaman Por algunos papás. favor, yo Eh, no soporto resulta, esa palabra. sí, yo no me peleo tanto porque si no, no van a consulta, pero y como ellos son los que pagan ya la cola, no me puedo pelear con papá y mamá. Ok, pero resulta que los adolescentes, además de ser creativos, tener la capacidad de hacer una cantidad de cosas que uno no se imagina, tienen una cosa que se llama resiliencia más allá del resto de los seres humanos. Mm, Resiliencia es ese concepto que habla de que tú eres capaz de enfrentarte a situaciones terriblemente complejas, eh, malas, horripilantes, y no solamente puedes salir airoso de las mismas, sino que además sacas provecho de esta situación y creces posteriormente. Resiliencia, porque antes se habla de resiliencia en lo que es la parte física de los metales, etcétera, etcétera, la capacidad de modificarse con temperaturas, etcétera, etcétera. En las ciencias sociales se usa para hablar de eso, que tú te puedes enfrentar a un riesgo y el ejemplo mejor que puedo empezar es un adolescente de mi consulta que tuvo un accidente y quedó parapléjico, o sea, de las piernas hacia abajo no podía, no tenía ninguna sensibilidad, andaba en una silla de ruedas y él antes era una persona normal y corriente, un chamo relativamente, no hacía mucho ruido, por llamarlo de alguna forma, pero después de que tuvo su accidente, el chamo se volvió un atleta de basquetbol, lo que llaman hardball, de silla de ruedas, y el tipo se volvió el tipo más simpático del grupo, y el tipo creció mm, después de un obstáculo tan horrible como perder la movilidad de las piernas. ¿Ok? mm. O sea, se sobrepuso, no sé, tuvo su etapa complicada, pero se sobrepuso a su etapa y le sacó provecho y se redefinió. Entonces, eso es resiliencia pura. Y el adolescente Todo. tiene esa capacidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para facilitar estos procesos? Tenemos que reforzar esto que acabo de hablar de factores de protección. Los factores de protección se han estudiado muchísimo y gracias a Dios hay muchos estudios últimamente de esto y son fundamentalmente, vamos a hablar de 4 o 5 de ellos. El primero es la presencia de autos significativos que acompañen adecuadamente en el proceso de crecimiento y desarrollo del adolescente. No necesariamente estamos hablando de papá y mamá, Mm. puede ser tu profesor, tu hermano mayor, tu tío, tu abuela, alguien adulto que esté dispuesto a acompañarte en ese proceso. ¿Ok? Y que de vez en cuando diga, mira, estas son las reglas, no te equivoques. ¿Ok? Yo firmo los cheques. Ujú. Eh, la otra cosa es creer en algo. Parece mentira, esto hay mucha gente que no le gusta cuando yo lo comento porque tiene que ver con religión y es creer en algo más arriba que hay, en alguna entidad, como quieras llamarla como la quieras llamar, que de alguna manera está allí presente y que tú no estás en el vacío del hoyo negro del mundo horrible que estás enfrentando, sino que hay otra cosa. Y que, Ujú. mira, la buena noticia es que te va a dar algunas guías también de vez en cuando y te va a dar soporte emocional cuando incluso no lo necesites porque está allí. Entonces, evidentemente, es otro factor de protección. El uso adecuado del tiempo libre es importante como factor de protección. No solamente a través de los deportes, que siempre es una excelentísima opción, sino además de otras actividades que incluso hoy en día, hablando de los centennials digitales, absolutamente, pueden ser juegos de video, yo no tengo ningún problema, me encantan. O si eres una persona que te encanta el cine y el YouTube, qué sé yo, y te gustan las redes sociales, fantástico. Déjame ayudarte porque sé que hay una cantidad de riesgos que no conoces y que posiblemente te van a abrumar en algún momento y te vas a meter en un problema, pero ahí estoy yo. Entonces, pero estoy organizando tu tiempo libre para que tú tengas tiempo para tu entretenimiento a través de las redes, para que hagas deporte, para que tengas un sitio con quien estar, que es otro factor de protección. La Ujú. presencia física de un área, vamos a decir, de seguridad. La casa de uno de los amigos, que es siempre el papá y la amiga pana que tienen a todos los chamos en la casa, que aquí entre tú y yo preferiría ser siempre ese rol. Ese, Yo quiero jugar en esa película como el... Pero te voy a explicar por qué. No porque soy pana, yo no quiero ser pana. ¿Okay? ujú. Yo soy medio maloso. Sino porque si los tengo a todos en la casa, tengo la posibilidad de verlos a todos, conocerlos a todos bien y además de eso, estar pendiente de todas las actividades y todas las cosas que les ocurran.
¿Ok? Entonces, por supuesto que yo creo que el centro de reunión de mis adolescentes centennials sea en mi casa. ¿Ok? Además, Por eso esas me ayuda muchísimo. conversaciones, Ricardo, esas conversaciones, perdón que te interrumpa, esas conversaciones cuando uno iba de chofer con todos los muchachitos o los adolescentes en el carro, o en el coche, ellos conversando, eso es una fuente de información importantísima para uno Oh, como sí, gigantesca, gigantesca. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de cuatro factores. Eh, hay otras cosas más que se comentan, pero que son como mucho más complejas. Pero yo diría que en mi casa, en mi área, en mi comunidad, en mi ciudad, yo puedo perfectamente tener adultos significativos desde los hermanos mayores, por papá. decirlo, oye, hermanos mayores como figura, no necesariamente desde el punto de vista filial, sino una figura adulta que está allí para dar algunos lineamientos, acompañamiento, soporte, etcétera, orientación. Perfectamente puedo organizar un sitio que les dé seguridad, como dije, yo puedo hacer en mi propia casa, puedo organizar su tiempo libre adecuadamente y sin duda alguna que puedo ayudar de alguna manera a que vuelvan a reencontrarse, porque la primera etapa no va a ser fácil para ir en el caso de nosotros los católicos, llevar a un chamo, llevar a uno de tus centenias inicialmente a misa es misión imposible, pero después tú lo vas ganando poco a poco. ¿Okay? Siempre hay formas de hacerlo sin tener que volverlo fanático ni nada por el estilo. La otra cosa interesante que es lo último, te dije que 4 o 5, la quinta que me gusta a mí mucho es que tengan noción de cuáles son sus bases emocionales, sus raíces emocionales, le hace culturales, éticas, morales, familiares. ¿Okay? Que yo conozca mi cultura, que sepa que yo soy mexicano, por qué soy mexicano, qué significa ser mexicano, qué significa ser venezolano. ¿Okay? Que yo en mi familia soy mexicano, pero también pertenezco soy hebreo y que la abuela vino de un campo de concentración y yo conozco todo este proceso, igual o soy pakistaní y tengo toda una noción de lo que es mi religión, etcétera, etcétera. Eso, no solamente desde el punto de vista religioso, sino de bases de sustentación emocional que te da el simple hecho de pertenecer geográficamente y biológicamente a un grupo de personas. Ujú. Entonces, yo creo que todos estos factores de protección que estamos hablando son los que van a permitir que el desarrollo de ese síndrome normal de adolescencia termine siendo normal o el mejor posible. ¿Ok? Disminuye los riesgos y vas a tener un adolescente chévere. Ujú, ujú. Y eso último que comentaste me encanta porque involucrar a los adolescentes, que no es tarea fácil, pero en todos los rituales, en todas las celebraciones que tengan que ver con nuestras raíces, es súper, súper importante. Y ahorita que estamos venezolanos, por ejemplo, y mexicanos también, regados por todas partes del mundo, con muchísima más fuerza e importancia tiene el acentuar esas rituales, esas raíces, ¿no? Fíjate, una cosa que es importante, que de repente se nos escapa un poco, y te voy a aprovechar el comentario de la migración y los venezolanos regados por todo el mundo, que me imagino que debe haber unos cuantos en este live. Saludos a Ujú. ustedes y qué valentía tan grande de haberlo hecho. Eh, Hay un fenómeno interesante en la adolescente cuando migra a otra cultura que se llama transculturización. ¿Ok? Mm, Y por eso mencionaba este último elemento como factor de protección, el conocer tus raíces, que de repente el hecho de necesidad de pertenecer y resulta que me voy a un país completamente distinto, con una cultura completamente diferente, de alguna manera me va a obligar a mí para poder pertenecer a este grupo, casi que adoptar raíces y cultura completamente distintas y la transculturización va a hacer que te olvides de las que traías sin querer. mm, Y a ujú. esas personas muchas veces no se sienten, estos adolescentes no se sienten completos, les falta algo, sienten que hay una parte de su emoción que no han completado, que no son tan integrales como ellos creen ni que se las saben todas, y por eso de repente yo, perfecto, adecúate a el sitio donde estés, como dice, al lugar que viere, al lugar que fuere, haz lo que viere, pero no olvides tus raíces nunca. Tenlas Ujú. allí, cerca, porque eso es una de tus cosas que de alguna manera te va a ayudar a superar una situación compleja en un momento determinado.
Así es. Y esa integración además es interesantísima, lo ve uno después como adulto, ¿no? Ya Oh, después claro. terminas comiendo arepa con cochinita pibil, por ejemplo, ¿no? Que es una Por comida ejemplo. que hace esa integración Sí, sí, maravillosa y lo disfruta todo el mundo, ¿no? claro. Y creces más todavía. O sea, a mí no se me olvida, en mi experiencia, yo tuve la fortuna de poder estudiar en otro país y haciendo mi residencia había alguien que decía, estos latinos que son fastidios, no sé qué, y un profesor de otro país también que entendía perfectamente la situación de migración para estudiar fuera, decía, mira, ¿sabes qué? Él viene de otro país y se adaptó a tu cultura y además habla tu idioma. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Si es nativo de acá. Ajá. Ese compañero después es uno de mis mejores amigos hoy en día con el que mantengo todavía relaciones. Pero es un crecimiento personal interesante, pero otra vez, yo sigo manteniendo, tengo mi ancla que de alguna manera me da la base, me da el sustento para poder emocionalmente enfrentar todas estas cosas que lamentablemente me toca cuando tengo una situación de migración. ¿Okay? Ujú. Ok, fíjate que, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí hubo muchas preguntas, Ricardo, cuando supieron, cuando nuestros amigos se enteraron que íbamos a conversar de adolescentes. Y no no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero una de las, agrupadas un poco, una de las más, con más frecuencia se presentó es cómo me comunico con el adolescente, entendiendo esa inmadurez de su proceso de cerebral, de su corteza prefrontal, etcétera, etcétera. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo es la Okay. manera más asertiva de comunicarme? Mira, lo ideal es esperar que empiece a tener olor axilar y en ese momento lo encierras en el cuarto o lo llevas a un monasterio y esperas que salga graduado y casado y entonces ya te puedes comunicar sin problema. Ok, y realmente, En el mundo ideal, como eso no es, sí, o sea, algunos dicen venderlos, que no, nadie los va a comprar, vas a tener que dar un dowry, una dote para que te los lleven, se los lleven de tu casa. Pero fíjate, parece mentira. Si yo conozco el síndrome normal de adolescente, es más sencillo que yo me pueda comunicar con ellos de lo que uno se imagina. ujú, Eh, yo diría que hay como tres cosas que yo también recomiendo. Lo primero, mantén tu rol, el rol de adulto significativo, ¿ok? Que es guiatura, que es normativa y agrego negociación. ¿Ok? Cuando yo tengo establecidas algunas normas en casa, cuando mi hijo es chiquiturrio o mi hijita tiene 7 o 8 años, quizás no me importa tanto porque ella no se va a revelar naturalmente como adolescente todavía, aunque ya está empezando a hacerlo no temprano. va a Pero cuestionar, claro. después más tarde sí va a aparecer ese rebeldito sin causa que realmente es un rebelde en búsqueda de una causa. No se Ujú, la des tú, que la causa sea ver quién tiene más poder. Si tú como adulto significativo o él siempre o ella va a tener más poder que tú. ¿Por qué? Porque él tiene el poder de apretar un par de botones en tu historia de comunicación con él y con ella que van a hacer que tú lo mandes al cuarto, te vas ya castigado y te vas. Y no tienes mesada y te quito la televisión. Entonces, es posible que tú pierdas el control en ese momento y tú sientas al mismo tiempo que ganaste poder, pero ujú. perdiste además que la úlcera te crece. Y todo adolescente que está en busca de poder ya se dio cuenta cómo te saca de quicio con facilidad. Entonces, no lo hagamos. Yo sugiero más negociar. Y Mm. negociar en el mejor tono posible, incluso como si fueras a negociar como un gerente de una empresa. ¿Okay? Tú eres el gerente de tu empresa familiar y tú como el presidente de la empresa o el CEO de esa empresa, tú te vas a manejar con tus miembros de la familia como tus ejecutivos o tus empleados. Pero eres comunicativo, eres agradable, eres simpático cuando es necesario y a veces tienes que ser duro de vez en cuando. Pero lo importante es que todo esto lo vas a ejercer a través de la negociación. Negociación no de que yo te voy a manipular, no te voy a vender un carro viejo ni mal, un limón, sino que yo te voy a ayudar, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero y vamos a llegar a acuerdos. Yo quiero esto Y por que esta yo creo razón, que tú quieres una de esto por las esta otra. perdón, una de esas, de algo importantísimo de ese liderazgo es la escucha activa. Se Claro, necesita. pero importante, eso es muy importante, Gaby. O sea, así como yo soy activo en la supervisión de mi adolescente,
de mi centennial, yo también estoy ahí a veces solamente para escucharlo cuando tengo la fortuna de que me busca para hablar, porque Ujú, no necesariamente esto es muy frecuente. Recuerda que ujú. hay la otra parte del síndrome nomás de la adolescencia que no nombramos es que son rebeldes y que van a buscar de alguna manera enfrentar la autoridad para encontrarse ellos mismos algún tipo de poder, ¿no? Entonces, pero como te digo, si no me buscan, entonces yo voy a hacer la otra cosa que a mí me gusta, y yo diría que es la herramienta más útil en cuanto a en cuanto a la comunicación del adolescente, y es una cosa que se llama momento educable. ¿Ok? ¿Qué es el momento educable? El momento educable es todas esas cientos de miles de oportunidades que se presentan en tu vida rutinaria, desde que te levantas hasta te acuestas, incluso durante el sueño, un sueño que tuviste, y lo vas a comentar, que simplemente tú vas a hablar con una persona que no es el adolescente tuyo, no es tu centennial, puede ser tu pareja, la persona con quien tú trabajas, etcétera, etcétera, y de repente ni siquiera con ellos, puedes estar hablando con la pantalla de la televisión o del teléfono, o puedes estar oyendo una música o a una persona en la radio y hablas con esa persona, pero tu adolescente está aquí sentado y puede ser que estás jugando con los iPhones aquí pegados y con los AirPods pegados, pero cuando se da cuenta que tú estás hablando de un tema que le interesa, entonces para poder negociar y utilizar el momento educable, tengo que saber que le gusta a mi adolescente, se va a quitar los AirPods. ¿Qué está diciendo? Esto me llama la atención. Y entonces le Ajá. estoy diciendo, yo estoy interesado en lo que a ti te gusta, yo sé lo que a ti te gusta, y a mí también me gusta un poco, quizás no tanto como a ti, pero más importante, estoy dispuesto a, de alguna manera, comunicarme contigo cuando tú quieras. Y además te estoy dando el mensaje ya de una vez. Entonces estoy viendo una película, ahorita que está de moda Netflix y las series, hay cientos de series, de verdad, cientos. Yo hablo de las últimas para recomendarles las últimas, pero hay muchas más. Hay una que me gusta mucho, una niñita hindú que se llama Never Have I Ever, Mm. en middle school, mejor dicho, y tiene además el regalo adicional que el alter ego de esta adolescente, Centennial, es John McEnroe, ¿ok? Ah, El bueno, jugador de tenis que se la dando la raqueta para arriba y para abajo. Entonces, sí. qué cómico oír a John McEnroe hablando como si fuera la niñita de lo que está sintiendo en el momento de la rabia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se Entonces, la llama serie es nuevamente fabulosa la y serie? pues, la serie se llama, en español se llama Yo Nunca, en Netflix latino, pero Ok, en inglés es Never Have I Ever, que es un ok. juego que utilizan muchos los americanos de yo nunca he hecho esto y tú tienes que decir una cosa horripilante que nunca has hecho y a ver quién gana, quién es el que dice tal cosa. Te van a decir si es verdadera, es true or false, si es verdad o mentira y si no te echas un palo o Mm, un trago. ok. Pero hay muchas series de este tipo de momentos educables. Incluso yo tengo muchos padres o adultos significativos que si el momento educable no se presenta, yo lo busco o lo Mm, creo artificialmente. Yo creo ujú. un diálogo, incluso tengo papá, estoy escribiendo un libro de esto, de los momentos educables que han hecho los papás. ¿Okay? Unos papás que se sentaban en su casa los fines de semana y en la noche y escribían los diálogos que iban a tener en el carro mientras llevaban a los adolescentes en el carro para el colegio. ¿Ok? Y entonces y tú vas a decir esto, yo voy a decir lo otro, y tú vas a decir esto, y entonces el mensaje al final va a ser este. ¿Ok? Y entonces estamos hablando nosotros, ellos están aquí atrás, no están no, el diálogo no es contigo. Esto Ujú. prácticamente es un monólogo o un diálogo con mi pareja, y mis adolescentes están allá atrás oyendo y viendo sus teléfonos y su iPad y no sé qué, pero en el momento que oyen el tema, ay, ¿qué tal? No sé quién salió embarazada. Ah, mira, qué interesante. Y de repente, y preguntan, y ahí es donde tienes oportunidad de comunicarte. Pero es un reto Ujú. de paciencia, es un reto de trabajo constante, es un reto de integración constante, de supervisión continua de lo que está pasando y lo que están viviendo tus hijos. Y eso yo sé que no es tan fácil, pero la última vez que yo revisé, la mayoría de nosotros hicimos esto porque queríamos hacerlo, queríamos ser papá y mamá. Entonces, ya Mm, que tú te metiste en este lío, pues mira, bienvenido. ujú. Esto es lo que te toca. Esto es parte de, parte importantísima de lo que significa ser padres, pues. Claro. Ujú, ujú.
Mira, yo tuve que por un ratito quitar los comentarios porque la señal estaba un poquito intermitente. Ya lo volví a activar y hay muchísimas preguntas, Ricardo. Hay una A ver. que comentan cómo manejar la dualidad de una cultura de una casa a la otra, sobre todo un poco lo que tú estabas comentando cuando somos migrantes y estamos en una cultura totalmente diferente y cambia de casa en casa. No, no, perfecto. Como te digo, ese es muy importante para nuestros oyentes que tuvieron que migrar por razones que más o menos todos conocemos, lamentablemente. Ujú. Eh, y resulta que además de los límites y los obstáculos que representa este simple hecho del duelo de dejar tu tierra natal, tu familia, tus amigos, lo que tú estabas acostumbrando, salir de tu zona de confort a un sitio diferente que tiene toda una representación distinta desde el punto de vista emocional, cultural, geográfica, etcétera, etcétera. Resulta que eso de alguna manera, si le buscamos el lado bueno a todo esto, resulta que es un factor que de alguna manera va a reforzar el factor de protección familiar. Me va a hacer que me acerque a mi familia. ¿Okay? O a las personas que están conmigo, ¿no? Que de alguna manera vamos a llamarlo familia porque estamos bajo el techo, el mismo techo. Entonces, claro, eh, eso no significa que yo estoy cortando de raíz todas mis raíces, valga la redundancia. Al Mm. contrario, yo voy a permanecer con mis raíces y voy a llorar mi duelo y voy a vivir mi duelo, pero no voy a olvidar mis raíces y las voy a recordar cada vez que pueda, porque además yo vengo de allí, yo tengo eso a que aferrarme emocionalmente. ¿Cómo lo hago? Recordando las tradiciones y la arepa a través, las tradiciones culinarias, fantástico, que es muy fácil. Las otras tradiciones que tenemos en casa, vamos a tratar de reproducirlas. El idioma, que tú mantengas, que tú sepas hablar el mejor mexicano, chicano que tú quieras, pero al mismo tiempo tú puedes hablar venezolano perfectamente bien, porque los venezolanos hablamos de una forma muy especial, Ujú. y que estés al tanto de lo que está pasando. ¿Okay? O sea, yo mantengo todavía una conexión y gracias a Dios hoy en día es mucho más fácil porque tenemos todo un instrumento de redes que nos permiten que esas conexiones no desaparezcan tan rápidamente como en otros momentos lo fue históricamente hablando. Ahora, gracias a Dios, no lo pierda porque ya sabemos que es un factor de protección. Ok. Ricardo, te voy a hacer una propuesta, vamos a ver si me la aceptas. Hay muchísimas Ay, Dios mío. preguntas. Ay, Dios mío, qué susto. No, hay muchísimas preguntas. ¿Qué te parece si cerramos terminamos, nos conectamos nuevamente, no sé si tienes algo que hacer, y nada más para contestar esas preguntas que nuestros amigos están haciendo? ¿Qué te parece? Perfecto, ¿Te parece? perfecto, perfecto. Bueno, amigos, nos Salimos y siguen. entramos otra vez. Ok, Ok. salimos antes que nos corten, porque cuando nos corten la Sí, comunicación sí, sí. ya no hay forma. Y Dale, entonces, ya lo voy a hacer y para yo espero que me invites otra vez. listo, para poder Dale, ya cerrar estoy un poco saliendo. este interesantísimo tema. Gracias.